Bueno, vamos a hablar de las fracturas que involucran el miembro torácico y en este caso serían las que tienen que ver con el hombro. El hombro, ya hemos visto en otras pláticas, es una articulación muy móvil, con mucho efecto de carga, con una amplitud muy distinguida de sus capacidades y que pues precisamente en las caídas es un mecanismo de defensa que estiremos la mano para protegernos. En los pacientes mayores, a pesar de que se desencadene ese mecanismo de protección, tienen menos resistencia por su osteoporosis u osteopenia y entonces se vuelven frágiles y con frecuentemente diagnósticos de fractura. Para clasificar, yéndonos muy superficialmente, veríamos que la localización es importante en la zona proximal, en la zona media de la diáfisis o en la zona distal. Hay otras clasificaciones que involucran el trazo de la fractura, donde pueden ser de tipo transverso simple, oblicuo corto, oblicuos largos, en espirales con tercer fragmento o multifragmentarias. Eso nos va a ayudar a describir una lesión de estas, ubicando, como decíamos, la localización y luego el tipo de trazo. También aquí entraría la otra clasificación que ya hemos revisado antes, que tiene que ver con las fracturas abiertas y cerradas. En esta radiografía podemos ver una fractura en el extremo proximal del húmero que no involucra la cabeza ni la articulación, en la que podemos ver un omóplato íntegro, sin lesiones óseas, y una clavícula que se une, claro, con sus datos de osteoporosis, al acromion y que tampoco tiene ninguna lesión en su articulación acromioclavicular. En esa otra fractura, en esa otra radiografía, vemos una fractura que provocó un poco de angulación. También es proximal, también es extraarticular, pero provocó un poco de angulación. En otros casos tenemos fracturas de la diáfisis, en lo que tiene que ver con el tercio medio. En las imágenes del lado izquierdo podemos ver unas fracturas con un trazo transverso simple y del lado derecho con una fragmentación ya todavía mayor. Sin embargo, en apariencia están alineadas, no están anguladas, no están cabalgadas y tienen aparentemente integridad del tejido blando que serían cerradas. Los tratamientos para estas fracturas son muy variados. Puede haber conservadores y puede haber quirúrgicos. Los tratamientos conservadores están encaminados a fracturas con trazos simples en los que los extremos se toquen, se mantengan en contacto y preferentemente que no estén rotados. Cuando ponemos un brazo en una posición más o menos natural que implica ponerle un cabestrillo y poner el brazo a descansar sobre el pecho del paciente, es una posición muy anatómica en la que habitualmente se quedan con una buena orientación rotacional los fragmentos fracturados. Si el paciente tiene alguna contraindicación para operarse, que pudiera ser su estado de salud, anticoagulantes, cualquier otra cosa que hubiera que diga no debe operarse o no quiere, no desea operarse, el tratamiento conservador es bueno. Sin embargo, pues es tardado. Doctor, y hay que esperar más. Sí. ¿Qué se supone que está presentando? Es que nosotros solamente vemos como el inicio donde dice el título. Ah, caray. Dame permiso. ¿Ahí están viendo? No, ¿Cambió la yo sigo imagen? viendo lo mismo. Ah, sí, ya, listo. Sí, cambió. ¿Se ve una mujer cayéndose? Sí, ya. ¿Sabes qué? Es que abrí dos, uno que no corrió y otro que era el bueno. Al descargarla se me confundió cuál abrí. Disculpen. No importa, nos regresamos tantito. Las personas mayores son más propensas a este tipo de lesiones del hombro, del húmero proximal, debido a que tienen menos resistencia en sus huesos. La densidad mineral ósea que luego vemos como osteopenia o osteoporosis hace que tengan fragilidad y eso hace que en golpes que otros pacientes de otras edades podrían resistir, ellos no.
La clasificación, de acuerdo a su localización, podríamos verlas en cercana al hombro, que es proximal, en la parte media de la diáfisis, que sería media, y cercana al codo, que es distal. Otra clasificación que ve el trazo de las fracturas pueden ser simples como en forma transversa, oblicua corta, oblicua larga, espirales con tercer fragmento o multifragmentarias. Entonces, les decía hace rato, cuando van a describir una fractura, tienen que usar todos estos elementos. Decir que es una fractura del húmero, abierta o cerrada, que tiene una ubicación, una localización proximal, media o distal, que tiene un trazo simple, oblicuo, transverso, corto, fragmentado, según lo que estén viendo. Esto va a ayudarles el diagnóstico de la radiografía que estén visualizando. Pueden ser, les decía, abiertas o cerradas, que ya conocemos esos detalles. Cuando la piel se perfora, ya sea de dentro a afuera por los picos del hueso que se forman en los trazos muy afilados, o cuando es de afuera adentro, porque algún tipo de herramienta o material tuvo una contusión contra el brazo, provocó una herida en la piel y comunicó la fractura con el exterior. Las cerradas, pues donde los tejidos blandos no sufrieron ninguna lesión, ninguna perforación, y dejan que el hueso fracturado siga adentro, aislado totalmente del exterior. En esta foto hay un trazo en la zona proximal del húmero que provocó un desplazamiento mínimo. Si lo notan, no está separado, pareciera que quedó tan cerca que se quedó impactado uno con otro. Estas fracturas pueden ser llevadas a un tratamiento conservador mediante inmovilizaciones con férulas, con inmovilizadores de hombro o con algún otro tipo de elemento que evite que esté movilizando en forma rotacional para que consolide ahí, dado que se está tocando. Esta otra fotografía nos muestra un húmero con una fractura proximal donde sí presenta un desalojamiento mayor, una angulación en su orientación. Esta pareciera más sujeta de un manejo quirúrgico. Las otras dos que estamos viendo a la izquierda de su pantalla es un trazo oblicuo corto. Son muy inestables. Es poco probable que peguen solas. Estas son quirúrgicas. Del lado derecho tenemos otra radiografía con una foto de fractura humeral, pero con una fragmentación. Ahí vemos ya por lo menos 4 pedazos, lo que la convierte en inestable y en sujeta de tratamiento quirúrgico. Les comentaba que el conservador está reservado para los casos en los que los extremos estén tocándose o que tengan desplazamientos mínimos que no alteren o modifiquen su orientación, o que los pacientes por alguna razón de salud económica o de voluntad no quieran ser operados. Para los tratamientos quirúrgicos tenemos muchos recursos diferentes que tienen como finalidad estabilizar el hueso, mantener los fragmentos de la fractura unidos y esperar a que se genere la consolidación. En algunos casos tenemos, como se ve a la izquierda, un clavo centromedular bloqueado. Las generaciones de clavos tienen un montón de orificios para tener la posibilidad de hacer una fijación multidireccional. Si tuviéramos fragmentos en muchas direcciones, el clavo también puede dirigir tornillos, pernos en diferentes direcciones y lograr la estabilización de fragmentos muy complejos. Otro tipo de placa muy usada de las generaciones ya más recientes es una placa llamada filos. Es angosta abajo y ancha en la parte de arriba, también con agujeros multidireccionales para poner en diferentes sentidos con la finalidad de atrapar el fragmento y evitar movimientos rotacionales o que se separe por los movimientos naturales. Estos implantes nos permiten que con mucha frecuencia regresemos pronto a las actividades habituales, dado que les proveen una fijeza muy buena y la movilidad se recupera pronto. En otros casos, de la zona ya diafisaria en tercios medios, es muy usual la placa con tornillos. Esas placas tienen una característica especial en cuanto a anchura y tornillos, pero son, como les diré, comunes, de generaciones previas aún, pero que hacen muy bien su papel estabilizando los huesos mientras consolidan.
Existe otra alternativa, que son los fijadores externos. Los fijadores externos ya los hemos visto antes, es una serie de clavos que se colocan en un sitio ya preestablecido, a por lo menos 2 traveses de dedo del trazo de fractura, se ponen 2 clavos por lo menos en cada extremo, y las armazones que van por fuera, los diseños que se hacen para estabilizar son muy variados. Pueden ser únicamente en un plano a nivel de la longitud del húmero, o como aquí, que hicieron un ángulo en el codo, porque seguramente hay elementos óseos del codo que también están fracturados y no les pueden permitir movimiento. Aprovechan el mismo sistema con un poco de ingenio, ¿verdad?, para poner esos clavos otra vez en esta forma de diseño de armazón, en el que van a bloquear el movimiento de flexión y extensión del codo. También está bloqueado automáticamente la pronosupinación. Sin embargo, el hombro está libre de hacer movimientos, pueden separar el codo de su cuerpo y, por lo que veo en este armado, inclusive la mano está totalmente libre. Al no moverse los fragmentos, evita complicaciones, disminuye el dolor y puede ser un tratamiento definitivo según cómo hayan quedado los fragmentos, o un tratamiento temporal mientras se planea el resto de implantes o cirugías que pueden tener que ver con, no sé, cirugía plástica reconstructiva para colgajos de piel u otra cosa que se ocupara. Entonces, ese fijador externo puede ser temporal o puede ser definitivo, pero se coloca rápidamente, de una forma muy sencilla, y de esa manera el paciente en poco rato tiene una estabilidad muy, muy buena. En estas fracturas tenemos una complicación muy frecuente, que es la lesión del nervio radial. Ese nervio radial pasa precisamente por la parte, por la unión del tercio medio con el distal, y con mucha frecuencia el impacto que provoca la fractura o las maniobras para reducir la fractura pueden apretar, inflamar o inclusive seccionar el nervio radial. Todo eso nos va a dar como consecuencia una parálisis en la mano. El paciente le queda una mano péndula, le queda una mano colgando que no puede modificar, no puede levantar el dedo gordo, y eso puede ser una lesión temporal o puede ser una definitiva, dependerá de cuánto se lastimó el nervio. Otra cosa importante también ahí es si el nervio no se lastimó por eso, sino por procesos inflamatorios agregados, y entonces un estudio con electromiografía nos va a dar una información adecuada sobre el pronóstico de la lesión del nervio, si fuera un daño parcial, temporal, mediano o severo. Ese pronóstico está más dado a que se haga mediante ese sistema que les platico de electromiografía, a que en forma clínica y mucho menos radiográfica. Ahí no se ve el nervio. Entonces hay que contemplar esa lesión con mucha frecuencia, comentarle a los familiares que si no la tiene lesionado, es posible que se lesionen durante el proceso de la reducción, o si ya lo tienen lesionado, también documentarlo para que los pacientes no lo asocien con que fue la cirugía quien los dañó, sino fue el accidente que les provocó la fractura. Eso es importante. También se pueden agregar procesos de infección, ya sea tanto en pacientes con fracturas cerradas y no se diga con las expuestas, que bien manejadas, pues deben llevar una serie de medidas de asepsia y antisepsia, de antibióticos de amplio espectro, que pueden ser de 2 y hasta de 3 tipos de antibióticos según la exposición a donde haya sido el accidente. Y que otra complicación, cuando ya logramos estabilizar y operar al paciente, puede llegar a ocurrir que no pegue esa fractura, que no consolide. Perdón por el ruido. Y entonces, eso constituye una pseudoartrosis. Cuando la fractura hace su intento por pegar, genera hueso nuevo, pero de alguna manera no se consolida, y entonces eso nos hace tener la pseudoartrosis. Esto es a grandes rasgos, doctores, lo que podemos ver en este tipo de lesiones. La ubicación, fragmentación
y las posibles complicaciones que podemos prevenir, estabilizándolo, evitándole los infecciosos, manejando bien las heridas en caso de que las hubiera. Y por supuesto que, como en todas las otras lesiones, el manejo del dolor. El paciente debe estar bien enterado de lo que tiene y de lo que puede ocurrirle, a manera de que tenga también elementos de juicio y ayude a su propia evolución, a sus propios cuidados, para que tengamos la mejor recuperación posible con estos pacientes. También son muy frecuentes y ahí sí, le repito, hay unos que tenemos que evaluar muy bien cuando lo mejor es no operarlos. A veces menos es más. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? Creo que no. Ok, me apena que sea tan breve todo, pero como les digo, tengo un problema ahorita con vialidad, tengo que ir a llevar papeleo de seguros y esas cosas. Y bueno, les agradezco el rato que me dedicaron sabiendo que tenían la tarde libre. Muchísimas gracias.